vamos a explicar la relación que tiene la circunferencia unitaria con las razones trigonométricas. Esto para tener bases conceptuales cuando trabajemos con funciones trigonométricas. Entonces, primero, ¿a qué se refiere una circunferencia unitaria? No es más que una circunferencia de radio 1, donde su centro está en el origen. ¿Listo? Entonces nosotros podemos decir cuáles son los puntos donde se corta con el eje X y con el eje Y. Un punto que se corta aquí, el otro sería aquí, el otro sería acá. ¿Listo? En el punto 1,0, 1 en X, 0 en Y, también se cortaría en el punto 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. Se cortarían esos 4 puntos en nuestro eje X y en nuestro eje Y. ¿Listo? Cuando nos referimos que el radio es 1, es la distancia desde el centro a cualquier parte de la superficie de nuestra circunferencia. Siempre nuestro radio va a ser igual a 1. Miren que cuando voy subiendo con nuestro radio nos va a formar un ángulo. Y ese ángulo va a tener unas coordenadas. Va a formar unos punticos, en este caso el G y el D, tanto en el eje X como en el eje Y. Y aquí nos forma un triángulo rectángulo. Ese es el triángulo que nosotros vamos a analizar con nuestras razones trigonométricas. Cambiémosle un poco de color. Definamos X va a ser ese valor de ahí y Y será el valor que tenemos acá. El valor de Y será igualito a este valor de aquí. Es decir, la altura de nuestro triángulo será igual al valor de el eje Y. ¿Listo? En este caso 0,82. La primera conclusión. Cuando tenemos un ángulo de 0 grados, únicamente tenemos la base. ¿Listo? Un valor en X. X igual a 1, Y es igual a 0. Cuando voy aumentando el ángulo, miren que la altura del triángulo va aumentando y la base va disminuyendo. ¿Listo? Otra vez. 0 grados, 10 grados, 15, 20, está aumentando de 5 en 5. Miren que la altura aumenta y la base disminuye de nuestro triángulo. Eso en nuestro primer cuadrante. Dividamos los cuadrantes antes de todo. De 0 a 90 grados va a ser el cuadrante 1. De 90 a 180 grados, el cuadrante 2. De 180 a 270 grados va a ser el cuadrante 3. Y de 270 grados a 360 va a ser el cuadrante 4. Entonces vamos las características de nuestro triángulo en cada uno de esos cuadrantes. En 0 grados la altura es 0 y X es igual a 1, ¿listo? Es igual al radio. A medida que voy aumentando, X va disminuyendo y Y va subiendo. A medida que aumento los ángulos, el valor de Y también va aumentando y el valor de X va disminuyendo. La altura es mayor y la base es menor. Hasta que llego a 90 grados. En 90 grados, miren que la altura es máxima y la base es mínima. X tiene un valor de 0
y y tiene un valor de 1, por eso el punto 0,1. A medida que voy aumentando los grados, en el segundo cuadrante, miren que la altura va disminuyendo y la base va aumentando de nuestro triángulo hasta llegar a 180 grados. En los 180 grados, x vale menos 1 y la altura es 0. En el tercer cuadrante, la altura va aumentando y la base va disminuyendo. ¿Listo? Y ya miran el comportamiento de este triángulo en el cuarto cuadrante. Bien, ahora esto, ¿cómo lo podemos relacionar con las razones trigonométricas? Tengamos en cuenta lo siguiente. Busquemos un ángulo que trabajemos muy seguido con él. Puede ser 30 grados. Ok, 30 grados. Tenemos lo siguiente. Tenemos este triángulo. ¿Listo? Hagamos como un zoom a este triángulo. Ok, ahí acercamos ese triangulito. ¿Listo? Tenemos los siguientes datos. Un ángulo que vale 30 grados. Tenemos un radio que sabemos que vale 1. El valor que está en verde es el valor de y de la altura. En este caso vale 0,5. Y la base del triángulo es 0,87. Para este triángulo, el radio va a ser la hipotenusa. El lado más largo, el que está al frente del ángulo de 90 grados. Para este ángulo de 30 grados, 0,5 será el cateto opuesto. Para este ángulo de 30 grados, 0,87, la base, será el cateto adyacente. Si nosotros recordamos las fórmulas de las razones trigonométricas, las principales son seno del ángulo igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a seno sobre coseno o a coca, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con esa lógica podemos despejar estos valores y obtendríamos lo siguiente. Seno del ángulo de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es 0,5, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es 1. Todo número dividido entre 1, pues seguirá dando el mismo número, 0,5. Podemos obtener la primera conclusión. El seno de ese ángulo de 30 grados es igual a 0,5. Y esto es igual a y. Veamos qué pasa con coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es 0,87, que también se divide entre 1. Por esa razón, también nos va a dar 0,87. La otra conclusión, coseno del ángulo de 30 grados es igual a 0,87, que es el valor de x. ¿Listo? Este es el valor de x y 0,5 es el valor de y.
Muy bien, cuando el radio es 1, es decir, cuando la hipotenusa es 1. Y la tangente, pues simplemente ustedes dividen, tangente del ángulo es igual a 0,5 dividido entre 0,87 y lo que les dé en la calculadora, ¿vale? Entonces, conclusión, cuando la hipotenusa es 1, en esta circunferencia unitaria, este es el valor del seno del ángulo, ¿listo? Y el valor de x es el valor de coseno del ángulo. Este valor va a ser el cateto opuesto y este valor va a ser el cateto adyacente. Entonces yo podría decir que con el ángulo de 60 grados, el seno va a ser 0,87 y el coseno de 60 grados va a ser 0,5. Con un ángulo de 45 grados, podré decir que la altura seno es 0,71 y que la base coseno es 0,71. En este punto de 45 grados, el seno y el coseno son iguales. Por esa razón, tangente va a ser igual a 1. Ustedes saben, si tengo el mismo número, en el numerador y en el denominador, esto es igual a 1. ¿Listo? El mismo número en el numerador y en el denominador es 1. ¿Listo? Entonces, tangente de 45 es igual a 1. Entonces podemos sacar las siguientes conclusiones. En nuestra circunferencia unitaria, el radio equivale a la hipotenusa, que es igual a 1. La altura equivale al seno de ese ángulo. La base equivale al coseno de ese ángulo que estamos analizando. Y tangente va a ser igual a la división de seno sobre coseno. A medida, en el primer cuadrante, a medida que yo voy aumentando el ángulo, seno va aumentando y coseno va disminuyendo hasta que llega a 90 grados, donde seno es igual a 1 y coseno es igual a 0. Es decir, x es igual a 0 y y es igual a 1. Tangente, ok, aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Un signo de interrogación, 1 sobre 0. Aclarémosla. No existe la división entre 0. Es decir, si yo tengo 2 sobre 0 o 5 sobre 0, en la calculadora me va a dar error matemático. ¿Por qué? Porque no está determinado. Esto no existe dentro de los números reales. Entonces, esto lo conocemos como indeterminación. Ustedes pueden hacer cualquier división entre 0. Podríamos decir 5 dividido entre 0 es igual a error. O 10 dividido entre 0 y les va a dar error. Si ustedes graficaran en el punto, en un plano XY, donde digamos aquí diga 90 grados, y quisieran sacar la recta tangente, aquí estuvieran los grados, al decir error, aquí se nos formaría una asíntota. Un valor donde no existe esta función.
Esto no está determinado en el valor, por eso les aparece un signo de pregunta. Igual nosotros podemos continuar. Continuando al segundo cuadrante, en el segundo cuadrante el valor de la altura del eje Y, o sea, este valor de aquí, que es el mismo, va a disminuir. Y la base de este triángulo, es decir, el X o el coseno, va a aumentar hasta llegar a menos 1. Perdón, 175, 180 grados. Ahí está. Seno es igual a 0 y coseno va a ser igual a menos 1. ¿Sí? La distancia que tenemos aquí es 1. Pero como está hacia el lado izquierdo de nuestro plano cartesiano, hacia el izquierdo del 0, en nuestro plano cartesiano es 1 negativo. Puedo seguir aumentando nuestro ángulo hasta llegar al tercer cuadrante y aquí el seno va a aumentar su tamaño, la altura va a aumentar el tamaño y el coseno se va a reducir. Pero miren que la altura está en sentido negativo, está hacia abajo. Por tal razón, los valores de seno son negativos. Cuando llegue a este punto, a 270 grados, nos encontramos que el seno del ángulo de 270 grados es igual a menos 1 y el coseno es 0. Entonces ya se pueden imaginar con 360 grados qué pasa. Aquí está, es igual que el ángulo de 0 grados. Coseno es 1 y seno es 0. Vamos llegando al cuarto cuadrante y sí, llegamos a esa conclusión. Seno de 360 grados es igual a 0 y coseno es igual a 1. Aprovechando que tenemos esta circunferencia unitaria con los ángulos, veamos otra característica, otra conclusión que podemos obtener. Voy a graficar el ángulo que falta para completar el giro completo de 360 grados. Ok, listo. Entonces, si alfa es igual a 60, si el ángulo de naranja, de color naranja, es igual a 60 grados, este ángulo de color morado, es igual a 300. ¿Listo? Para completar los 360 grados. Aquí podemos obtener unas conclusiones. Bueno, en el primer cuadrante no va a haber problemas en encontrar seno o coseno. Pasemos al segundo cuadrante. Primera conclusión, el coseno es negativo, el seno es positivo. ¿Listo? Y ubiquemos, por ejemplo, el ángulo de 160 grados. Para completar los 180 grados hace falta 20 grados. ¿Listo? Yo podría concluir lo siguiente. El seno de 160 grados es igual al seno de 20 grados. Comprobémoslo. Seno de 160 grados es igual a 0,34. Aquí lo tenemos. El seno de 20 grados es igual a 0,34. ¿Por qué? Porque la altura de estos dos ángulos es la misma. ¿Listo? La altura de este triángulo. Y si paso 180 grados y le sumo 20, voy a llegar a 200 grados.
también puedo relacionar lo siguiente. El seno de 200 grados también me va a dar 0,34. Pero con el valor negativo porque va hacia abajo. Voy a regresar a 0 grados. ¿Listo? Entonces, voy a ponerlo con color naranja la parte de los ángulos. En el primer cuadrante yo voy a encontrar el valor de alfa. ¿Listo? No hay problema, seno de 30 grados, seno de 40, de 50, 60, 70, 80 o 90 grados. ¿Listo? Aquí vamos a encontrar el valor de alfa. En caso que yo llegue al segundo cuadrante, puedo encontrar el ángulo suplementario. En este caso, en el segundo cuadrante voy a decir que es 180 grados menos el valor de alfa. ¿Listo? Expliquémoslo. Por ejemplo, si yo llegué al segundo cuadrante, el seno de 130 grados va a ser igual al seno de 50 grados. ¿Listo? Va a tener la misma altura. Entonces, seno de 130 grados va a ser igual al seno de 50 grados. 180 menos 130 me da 50. En este tercer cuadrante sería 180 más el valor de alfa. Y en este último cuadrante sería 360 menos el valor de alfa. Pero aquí hay que tener en cuenta su dirección, hacia dónde va. Si va hacia arriba, a la derecha, a la izquierda. Entonces vamos a aprendernos una frasecita. Escribámoslo de color, uno que no hayamos utilizado, café. En el primer cuadrante vamos a decir todos. En el segundo, sentimos. En el tercero, tantas. Y en el cuarto, cosas. ¿Por qué? Porque esa frasecita, en el primer cuadrante, van a ser positivos todos. ¿Quiénes son todos? Seno, coseno y tangente. En el segundo cuadrante va a ser positivo únicamente seno. En el tercer cuadrante va a ser positivo únicamente tangente. Y en el cuarto cuadrante, perdón, va a ser únicamente positivo coseno. Todos sentimos tantas cosas. Un ejemplo, digamos que nuestro alfa es igual a 60 grados. Vamos a ello. $60 grados. Seno es igual a 0, seno de 60 grados es igual a 0,87 y coseno es igual a 0,5. Vamos a copiarlo por acá. Dijimos que alfa es igual a 60 grados. Entonces, decir seno de 60 grados, coseno de 60 grados, y su relación, este sería en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, nuestro ángulo sería de 180 menos 60 igual a 120 grados. Entonces puedo decir el seno de 120 grados
coseno de 120 grados. Vamos a ver la congruencia o la similitud entre estos ángulos. En el tercer cuadrante nos dice que es 180 más alfa. 180 más alfa, que vale 60, es igual a 240 grados. Es decir, seno de 240 grados y coseno de 240 grados. Y en el cuarto cuadrante, 360 menos alfa. Ok, aumentemos tangente de una vez. Estaba saltando. Ok, estaba faltando tangente. Listo. De una manera rápida para resolver este ejercicio, mirar la relación entre todos estos ángulos, puedo tener lo siguiente. Ya sé que el seno de 60 grados es igual a 0,87. El coseno es igual a 0,5. O sea que tangente 0,87 sobre 0,5 igual a 1,73. ¿Listo? Ahora vamos con la frasecita para de una vez encontrar todos esos ángulos que nos dicen aquí. En el primer cuadrante nos dice que son positivos todos. Sentimos tantas cosas. Puedo encontrar todos esos ángulos simplemente conociendo los del primer cuadrante. ¿Por qué? Los valores van a ser los mismos, 0,87, 0,5. Los valores van a ser los mismos. De hecho, voy a copiar y pegar. Los valores van a ser los mismos. Eso no nos va a cambiar. Pero sí nos van a cambiar los signos. Aquí, ¿quiénes son positivos? Todos. Por tal razón, esos son los valores. Aquí, ¿quién es positivo? Seno. Por tal razón, el coseno es negativo. Y tangente es negativo. Tantas, tangente es positivo y seno y coseno es negativo. ¿Listo? Cosas, coseno es positivo y tangente es negativo y seno es negativo. Así nos daría nuestro resultado, sin necesidad de ponernos a encontrar cada uno de estos valores en la calculadora. Verifiquémoslo, lo podemos verificar en nuestro gráfico. Verifiquemos este último cuadrante si lo desean. Ya cada uno, si quieren les comparto el archivo, igual les expliqué cómo hacer la gráfica de esta circunferencia para que la analicen. Verifiquemos estos valores, ¿listo? El seno de 300, coseno de 300 y tangente de 300 grados. Donde el negativo va a ser el seno y la tangente. Y coseno va a ser positivo. Vamos a ello, 300 grados. Ok, listo. Seno es igual a menos 0,87, coseno es igual a 0,5 positivo y tangente 300 es igual a menos 1,73. Los valores que nosotros teníamos aquí. Pueden acordarse de esa manera. Todos sentimos tantas cosas. O pueden relacionarlo con la altura, ¿sí? En el primer y segundo cuadrante, la altura es positiva. Aquí X es positivo y aquí X es negativo. Tangente es igual a seno sobre coseno, entonces nos daría más por menos, menos. Pasamos al tercer cuadrante.
la altura ya va a ser negativa, es decir, seno va a ser negativo. Aquí coseno es negativo, aquí coseno es positivo. Aquí tangente es positiva porque seno y coseno son negativos. Menos por menos, más. Por ley de signos, que se aplica en la multiplicación y en la división. Bueno, hasta aquí el video. Espero que haya aclarado muchas dudas y si ha generado muchas más, pues de eso se trata. De eso se trata. Así es el aprendizaje de estas temáticas tan útil. Se les va a ofrecer muchísimo en el futuro. Sobre todo si van por carreras ingenieriles. Ya les he dicho eso, muchachos. Un gusto. Nos vemos en la próxima clase, que va a ser la de funciones trigonométricas. Vamos a graficar la función seno, coseno y tangente.